Qu'est-ce que la filosofía? ¿Qué es eso de filosofía? Martin Heidegger. Con esta pregunta tocamos un tema muy amplio. Es decir, muy extenso, porque el tema es amplio, queda indeterminado. Porque es indeterminado, podemos tratar el tema bajo los más diversos puntos de vista. Con ello siempre daremos en algo justo, pero como en el tratamiento de este amplio tema se entrelazan todas las consideraciones posibles, corremos el riesgo de que nuestra conversación quede sin el debido recogimiento. Por ello debemos intentar determinar la pregunta con mayor exactitud. De tal modo colocamos la conversación en una firme dirección. La conversación resulta así colocada sobre un camino, sobre un camino, con lo cual concedemos que este camino no es ciertamente el único camino. Debe quedar abierta la cuestión de si el camino hacia el que a continuación quisiera yo señalar es en verdad un camino que nos permite plantear y responder la pregunta. Supongamos, pues, que podamos encontrar un camino para determinar con mayor exactitud la pregunta. Entonces, se levanta de inmediato una grave objeción contra el tema de nuestra conversación. Cuando preguntamos, ¿qué es eso de filosofía? Entonces hablamos sobre la filosofía. En tanto preguntamos de un modo tal, quedamos evidentemente en un lugar colocado por encima, esto es, fuera de la filosofía. Pero el objetivo de nuestra pregunta es entrar en la filosofía, detenernos en ella, comportarnos según su modo, es decir, filosofar. El camino de nuestra conversación, por tanto, no solo debe tener una clara dirección, sino que además esta dirección debe ofrecernos al mismo tiempo la seguridad de que nos movemos dentro de la filosofía y no que fuera de ella damos vueltas a su alrededor. El camino de nuestras conversaciones debe ser de una índole y dirección tales que aquello de que la filosofía trata nos interese a nosotros mismos, nos toque y, por cierto, que en nuestro ser. Pero no es que de tal modo la filosofía se convierte en una cosa de la afección, de los afectos y de los sentimientos. Con hermosos sentimientos se hace mala literatura. Esta frase de André Gide no vale solo para la literatura, vale todavía más para la filosofía. Los sentimientos no pertenecen a la filosofía, ni siquiera los más bellos. Los sentimientos, se dice, son algo irracional. La filosofía, en cambio,
no solo es algo racional, sino la verdadera administradora de la ratio. En tanto sostenemos esto, de improviso hemos decidido algo acerca de lo que la filosofía es. Con una respuesta ya nos hemos adelantado a nuestra pregunta. Todos dan por cierta la proposición según la cual la filosofía es cosa de la ratio. Sin embargo, quizás esta afirmación es una respuesta apresurada y atropellada a la pregunta: ¿qué es eso de filosofía? Pues a esta respuesta podemos oponer enseguida nuevas preguntas. ¿Qué es eso de ratio? Razón. ¿Dónde y quién ha decidido qué es la ratio? ¿La ratio misma se hizo dueña de la filosofía? Sí. Sí. ¿Con qué derecho? Si no, ¿de dónde recibe su misión y su papel? Si lo que pasa por ratio fue establecido única y exclusivamente por la filosofía y dentro de la marcha de su historia, entonces no es buen recurso dar por sentado de antemano que la filosofía es cosa de la ratio. Con todo, en cuanto ponemos en duda la caracterización de la filosofía como comportamiento racional, del mismo modo resulta también dudoso que la filosofía pertenezca al dominio de lo irracional. Pues ¿quién quiere determinar la filosofía como irracional? Toma con ello lo racional como norma de la delimitación, y por cierto, que de modo tal que de nuevo presupone como comprensible de suyo qué es la ratio. Si en cambio señalamos hacia la posibilidad de que aquello a que se refiere la filosofía nos atañe y nos toca de cerca, a nosotros los hombres en nuestra esencia, entonces pudiera ser que esta afección no tuviera absolutamente nada que ver con lo que corrientemente se llama afectos y sentimientos. En una palabra, con lo irracional. De lo dicho extraemos ante todo solo esto: hay que tener mucho cuidado si nos arriesgamos a iniciar una conversación bajo el título de ¿qué es eso de la filosofía? Lo primero es que intentemos colocar la pregunta sobre un camino claramente orientado, de modo que no andemos dando vueltas entre representaciones arbitrarias ni casuales respecto de la filosofía. Pero ¿cómo hemos de encontrar un camino en el que podamos determinar nuestra pregunta de modo tal que merezca nuestra confianza? El camino que ahora yo quisiera indicar está inmediatamente ante nosotros, y solo porque es el más próximo de todos, solo por eso nos resulta difícil hallarlo. Pero aún habiéndolo encontrado, todavía seguimos siempre moviéndonos torpemente en él. Preguntamos:
¿Qué es eso de la filosofía? Con bastante frecuencia hemos pronunciado ya la palabra filosofía, pero si ahora no empleamos la palabra filosofía como un título gastado por el uso, si en lugar de ello oímos la palabra filosofía a partir de su origen, entonces suena filosofía. La palabra filosofía habla ahora en griego. La palabra griega es, en tanto, palabra griega, un camino. Este está por un lado ante nosotros, porque la palabra hace mucho que nos ha sido dicha de antemano. Por otro lado, está ya detrás de nosotros, pues ya hemos oído y dicho esta palabra. Según esto, la palabra griega filosofía es un camino sobre el cual estamos en camino. Sin embargo, conocemos este camino solo de manera totalmente confusa. Si bien poseemos y podemos difundir muchos conocimientos historizantes sobre la filosofía griega, la palabra filosofía nos dice que la filosofía es algo que primeramente determina la existencia de la helenidad. No solo eso, la filosofía determina también el rasgo fundamental más íntimo de nuestra historia, europeo-occidental. La expresión filosofía europeo-occidental que oímos frecuentemente es en verdad una tautología. ¿Por qué? Porque la filosofía es griega en su esencia. Griega quiere decir aquí, la filosofía es en el origen de su esencia de índole tal que ante todo fue la helenidad y solo esta lo que la filosofía reclamó para desenvolverse a sí misma. Solo que la esencia originariamente griega de la filosofía resulta guiada y dominada en la época de su señorío europeo moderno por representaciones cristianas. El dominio de estas representaciones es mediado por la Edad Media. No obstante, no puede decirse que de tal modo la filosofía se vuelva cristiana, es decir, que se convierta en cosa de la fe, en la revelación y la autoridad de la Iglesia. La frase "la filosofía es griega en su esencia" no dice sino que Occidente y Europa, y solo ellos, son en su marcha histórica más íntima, originariamente filosóficos. Esto lo atestigua el origen y el dominio de las ciencias, porque provienen de la más íntima marcha histórica europeo-occidental, es decir, de la filosófica. Por ello, están hoy en condiciones de dar su específico sello a la historia del hombre sobre la tierra. Reflexionemos por un momento acerca de lo que significa
que se caracterice como época atómica, una era de la historia humana. La energía atómica, descubierta y liberada por las ciencias, nos la representamos como aquel poder que ha de determinar la marcha histórica. Seguramente nunca hubiese habido ciencias si la filosofía no las hubiera precedido y se les hubiese adelantado. La filosofía, empero, es filosofía. Esta palabra griega enlaza nuestra conversación con una tradición histórica. Porque esta tradición es y será única, y por ello es también unívoca. La tradición nombrada por el nombre griego filosofía, la que nos nombra la palabra histórica, filosofía, nos franquea la dirección de un camino sobre el que preguntamos, ¿qué es eso de filosofía? La tradición no nos entrega a una coerción de lo pasado e irrevocable. Transmitir es un liberar, es decir, hacia la libertad de la conversación con lo sido. El nombre de filosofía, si verdaderamente oímos la palabra y meditamos lo oído, nos llama hacia la historia de la procedencia griega de la filosofía. La palabra filosofía está, por así decir, en la partida de nacimiento de nuestra propia historia. Podemos aún decir en la partida de nacimiento de la época actual de la historia universal, que se llama época atómica. Por ello solo podemos preguntar la pregunta, ¿qué es eso de filosofía? Si accedemos a una conversación con el pensar de la helenidad. Pero no solo aquello que está en cuestión. La filosofía es griega según su procedencia, sino también el modo como preguntamos. El modo en el que todavía hoy preguntamos es griego. Preguntamos, ¿qué es? Esto suena en griego, udstin, pero la pregunta por lo que hago sigue siendo multívoca. Podemos preguntar, ¿qué es eso allá a lo lejos? Recibiremos la respuesta, un árbol. La respuesta consiste en que damos su nombre a una cosa que no reconocemos bien. Sin embargo, podemos seguir preguntando, ¿qué es eso que llamamos árbol? Con la pregunta formulada ahora, llegamos ya a la proximidad del tu stin griego. Es aquella forma del preguntar que desarrollaron Sócrates, Platón y Aristóteles. Preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo bello? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el movimiento? Pero ahora debemos observar que en las preguntas recién mencionadas no solo se busca una delimitación más exacta de lo que es naturaleza, movimiento, belleza, sino que también al mismo tiempo
se da una interpretación de lo que significa el qué, en qué sentido ha de entenderse el tú. Lo que el qué significa se lo llama el kit et, kit liquidita. Sin embargo, la quidditá se la determina la distinta manera en las distintas épocas de la filosofía. Así, por ejemplo, la filosofía de Platón es una peculiar interpretación de lo que significa el tú. Significa, a saber, la partida, que cuando preguntamos por el tú, por el quid, signifiquemos con ello la idea. No es de ningún modo cosa que se comprenda de suyo. Aristóteles da del tú una interpretación distinta de la de Platón. Otra interpretación del tú la da Kant, otra Hegel. Aquello que en el hilo conductor del tú, del quid, del qué se pregunta en cada caso. Ha de determinarse cada vez de nuevo. De todos modos, vale lo siguiente. Cuando en relación con la filosofía preguntamos, ¿qué es eso? Entonces preguntamos una pregunta originariamente griega. Fijémonos bien, tanto el tema de nuestra pregunta, la filosofía, así como el modo en que preguntamos qué es, ambas cosas, según su procedencia, siguen siendo griegas. Nosotros mismos pertenecemos a esta procedencia, aun cuando ni siquiera una vez nombramos la palabra filosofía. En cuanto no solo pronunciamos la pregunta, ¿qué es eso de filosofía? En el aspecto material de sus palabras, si no meditamos sobre su sentido, se nos llama expresamente a volver hacia esta procedencia. Se nos reclama para ella y por ella. La pregunta, ¿qué es filosofía? No es una pregunta que busque una especie de conocimiento en sí mismo. Filosofía de la filosofía. Tampoco es una pregunta historizante, historich, que se interese por determinar cómo comenzó y se desarrolló lo que se llama filosofía. La pregunta es una pregunta histórica, es decir, destinal. Más aún, no es una, es la pregunta histórica de nuestro deseo. Cuando nos adentramos en el sentido total y originario de la pregunta, ¿qué es eso de filosofía? Entonces, nuestro preguntar, merced a su procedencia histórica, ha encontrado una dirección hacia un futuro histórico. Hemos encontrado un camino. La pregunta misma es un camino. Este conduce desde el Dasein de la helenidad hasta nosotros, si es que no va aún más allá de nosotros. Estamos
si perversamente en la pregunta en camino, sobre un camino, claramente orientado. No obstante, por ello no tenemos aún la garantía de que estemos inmediatamente en condiciones de andar por este camino del modo debido. Ni siquiera podemos determinar de inmediato en qué punto del camino nos hallamos hoy. Desde hace mucho tiempo se suele caracterizar como pregunta por la esencia la pregunta acerca de qué sea algo. La pregunta por la esencia se despierta cada vez que se ha oscurecido y enredado aquello por cuya esencia se pregunta, cuando al mismo tiempo se ha vuelto vacilante o aún se ha quebrantado la relación del hombre con lo preguntado. La pregunta de nuestra conversación concierne a la esencia de la filosofía. Si esta pregunta proviene de una necesidad y no debe quedar meramente como pregunta aparente de una charla, entonces la filosofía, en tanto filosofía, debe habérsenos vuelto cuestionable. ¿Es esto cierto? Y si lo es, ¿hasta qué punto se nos ha vuelto cuestionable la filosofía? Evidentemente, esto lo podemos declarar solo si ya hemos echado una mirada dentro de la filosofía. Para ello es necesario que previamente sepamos qué es eso de la filosofía. Así, de extraña manera, se nos da vuelta dentro de un círculo. La filosofía misma parece ser este círculo, suponiendo que no nos pudiéramos librar inmediatamente de la órbita de este círculo. Sin embargo, nos es permitido ciertamente dirigir la mirada hacia el círculo. ¿Hacia dónde debe volverse nuestra mirada? La palabra griega filosofía nos indica la dirección. Aquí se hace necesaria una observación fundamental. Cuando ahora y después escuchamos palabras en la lengua griega, nos dirigimos hacia un señalado dominio. Poco a poco empieza a hacerse la luz para nuestra reflexión en el sentido de que la lengua griega no es una lengua cualquiera como las demás lenguas europeas que nos son familiares. La lengua griega, y solo ella, es logou. Acerca de esto debemos tratar todavía más a fondo en nuestras conversaciones. Para comenzar, baste la indicación de que en la lengua griega lo dicho en ella es al mismo tiempo, por modo eminente, aquello que lo dicho nombra. Cuando oímos en griego una palabra griega, entonces seguimos su login, su exponer inmediato. Lo que aquel expone es lo que está delante. Merced a la palabra oída en griego, estamos de modo inmediato junto a la cosa que está delante misma, no por dentro, junto a una mera significación verbal. La palabra griega filosofía se remonta a la palabra filosofó. Esta palabra es originalmente un adjectivum como filocó, amante de la plata, como filtimón, amante del honor. Presumiblemente la palabra filosofó fue acuñada por Heráclito. Esto quiere decir, para Heráclito todavía no hay filosofía,
Filosofo no es un nombre filosófico. El adjectivum griego filosofo dice algo totalmente diferente que los adjetivos filosóficos. Filosófique es aquel fil y tu sofín, aquel que ama lo sofín. Fil yen, amar, significa aquí en el sentido de Heráclito. Hablar tal como el logou habla, es decir, corresponder. Al logou, corresponder está en consonancia con lo sofín. Consonancia es monua, el que un ser se avenga recíprocamente al otro, el que ambos se avengan originalmente el uno al otro porque están dispuestos el uno para el otro. Esta hormona es lo que distingue el file yen, el amar, pensado heraclíteamente. Lo que esta palabra dice para Heráclito es difícil de traducir, pero la podemos aclarar según la propia interpretación de Heráclito, según la cual tu sofín dice esto: en todo quiere decir aquí la totalidad del ente. En el uno quiere decir lo uno, único, lo que une todo. Unido, empero, es todo ente en el ser. Le Sofín dice, todo ente es en el ser. Dicho con más rigor, el ser es el ente. Al decir esto, habla transitivamente y quiere decir tanto como reúne. El ser reúne el ente en esto de que este es ente. El ser es la reunión, logo. Todo ente es el ser. Oír tal cosa suena trivial para nuestro oído, sino aún ofensivo, porque de que el ente pertenece al ser, nadie tiene que preocuparse. Todo el mundo lo sabe. Ente es lo que es. ¿Qué otra cosa le es permitida al ente sino esto, ser? Y sin embargo, justamente esto, que el ente queda reunido en el ser, que en el brillar del ser aparece. El ente, esto llevó a los griegos y ante todo a ellos, y a ellos solamente, al asombro. El ente en el ser, esto fue para los griegos lo más asombroso. Con todo, aún los griegos debieron salvar y proteger la asombrosidad de lo que es más asombroso, contra el ataque del entendimiento sofístico que para todo tenía lista una explicación inmediatamente comprensible para todos y la lanzaba al mercado. El rescate de lo más asombroso, el ente en el ser, acaeció merced a que algunos se pusieron en camino en la dirección de lo más asombroso. Los sofín se convirtieron de tal modo en los que aspiraban a los sofín y merced a su propia aspiración despertaron y mantuvieron despierto en otros hombres
el anhelo por los sofín, el fileyanto sofín, aquella consonancia con los sofín ya mencionada. La monua se convirtió así en la oresib, en una aspiración a los sofín. Los sofín, el ente en el ser, es ahora expresamente buscado, porque el fileyan ya no es una consonancia originaria con los sofín, sino una particular aspiración hacia los sofín. El fileyan to sofín se convierte en filosofía, cuya aspiración está determinada por el eros. Esta búsqueda que aspira al sofín, al ente en el ser, se convierte ahora en la pregunta: ¿qué es el ente en tanto que es? Solamente ahora el pensar se convierte en filosofía. Heráclito y Parménides no fueron aún filósofos. ¿Por qué no? Porque fueron pensadores más grandes. Más grandes no significa aquí el balance de un rendimiento, sino que señala hacia otra dimensión distinta del pensar. Heráclito y Parménides fueron más grandes en el sentido de que todavía estaban en consonancia con el logo, es decir, con el pinta. El paso hacia la filosofía preparado por la sofística fue cumplido primero por Sócrates y Platón, luego Aristóteles, casi 2 siglos después de Heráclito, caracterizó este paso con la siguiente frase. En la traducción esto dice: y así pues, ya antiguamente y también ahora y continuamente aquello hacia lo cual la filosofía se pone en camino y hacia lo cual jamás encuentra acceso. Lo preguntado es esto: ¿qué es el ente? La filosofía busca lo que es el ente en tanto es. La filosofía está en camino hacia el ser del ente, es decir, hacia el ente respecto del ser. Aristóteles aclara esto al hacer seguir en la frase citada al tu ton. ¿Qué es el ente? Una aclaración. Toten, dicho en la traducción, esto es decir, tú, to, significa que es la entidad Scheidenhut del arte. El ser del ente estriba en la entidad, pero esta la determina Platón como podía, la determina Aristóteles como la concebía. Por el momento todavía no es necesario examinar con más precisión qué quiere decir Aristóteles con energía y en qué medida la Odisea se deja determinar por la energía. Lo único importante es ahora que reparemos en cómo Aristóteles delimita la filosofía en su esencia. Dice en el primer libro de la Metafísica lo siguiente: la filosofía se acostumbra a traducir epistemología por ciencia. Ello induce a error porque dejamos demasiado fácilmente que se nos introduzca la representación moderna de ciencia. La traducción de epistemología por ciencia es también errónea si entendemos ciencia en el sentido filosófico en que lo entienden Fichte, Schelling y Hegel.
La palabra epistemología deriva del participium epistemólogo. Así se llama el hombre en tanto es competente y hábil para algo, competencia, en el sentido de la filosofía es un modo de competencia que es capaz de decir, de buscar algo con la mirada y poner a la vista y mantener en vista esto que aquella busca con la mirada. La filosofía es por ello episteme. Pero, ¿qué es lo que pone a la vista? Aristóteles lo dice al nombrarlas. Se traducen los primeros fundamentos y causas, a saber, del ente. Los primeros fundamentos y causas constituyen así el ser del ente. Ya sería hora, después de 2 milenios y medio, de reflexionar qué tiene que ver el ser del ente con eso de fundamento y de causa. ¿En qué sentido se piensa el ser como para que cosas tales como fundamento y causa sirvan para acuñar y para hacerse cargo del ser ente, del ente? Con todo, ahora fijamos la atención en otra cosa. La citada frase de Aristóteles nos dice hacia dónde está en camino aquello que desde Platón se llama filosofía. La frase da información acerca de qué es eso de filosofía. La filosofía es un modo de competencia que capacita para poner a la vista el ente, a saber, con respecto a qué es él, en tanto es ente. La pregunta que debe dar inquietud fecunda y movimiento a nuestra conversación e indicar su rumbo a nuestra conversación, la pregunta ¿qué es filosofía? Ya la respondió Aristóteles. Por tanto, nuestra conversación ya no es necesaria. Llega a su fin antes de haber comenzado. Se replicará enseguida que la proposición de Aristóteles acerca de lo que la filosofía es no puede ser de ninguna manera la única respuesta a nuestra pregunta. En el mejor de los casos, es una respuesta entre muchas otras, con ayuda de la caracterización aristotélica de la filosofía, puede uno ciertamente representarse e interpretar tanto el pensar anterior a Aristóteles y Platón como también la filosofía posterior a la época de Aristóteles. De todos modos, se señalará fácilmente que la filosofía misma y el modo como ella se representa su propia esencia ha experimentado múltiples cambios durante los 2 milenios siguientes. ¿Quién querría negarlo? Pero tampoco debemos pasar por alto que la filosofía desde Aristóteles hasta Nietzsche, precisamente sobre la base de estos cambios y a través de ellos, sigue siendo la misma, pues las transformaciones son la garantía para el parentesco en lo mismo. Con ello no sostenemos de ninguna manera que la definición aristotélica de filosofía valga de modo absoluto. En efecto, ya dentro de la historia del pensar griego es sólo una determinada interpretación del pensar griego y de lo que le fue encomendado. La caracterización aristotélica de la filosofía en ningún caso se deja retrotransferir al pensar de Heráclito y de Parménides. Por el contrario, la definición aristotélica de la filosofía es ciertamente una libre continuación de aquel temprano pensar y la conclusión del mismo. Digo, una libre continuación, porque de ningún modo puede hacerse evidente que las distintas filosofías y las épocas de la filosofía
resultan unas de otras en el sentido de la necesidad de un proceso dialéctico. ¿Qué resulta de lo dicho para nuestro intento de tratar la pregunta ¿qué es eso de la filosofía? En una conversación, ante todo esto, no debemos atenernos solo a la definición de Aristóteles. De ello sacamos esto otro. Debemos tener presentes las definiciones anteriores y posteriores de la filosofía y entonces extraeremos, merced a una buena abstracción comparativa, lo común a todas las definiciones